Hermanos, nuestro texto para el día de hoy está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 15. Los invito a ir allá, por favor, en sus Biblias. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35. Hechos 15, del 1 al 35. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Hechos 15, del 1 al 35. Muy bien, si ya están ahí conmigo, escuchen atentamente la lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Continuamos nuestro estudio en este maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles, y nuestra imagen inicial sigue siendo la misma. Cristo está sentado en su trono, y desde su trono está gobernando todo lo que sucede en la tierra. De una manera especial, está permitiendo que los enemigos de la iglesia la ataquen. Los enemigos de la nueva humanidad ataquen esta nueva humanidad, pero Cristo, con su sabiduría del bien y el mal, su sabiduría paradójica del bien y el mal, está haciendo que estos ataques sirvan más y más para el avance de la nueva humanidad. A lo largo de este libro hemos visto varios enemigos y variados ataques. Los más cercanos han sido enemigos políticos, como el caso de Herodes Agripa I, pero también vimos enemigos animistas, como el caso de Elimás el mago y sus creencias paganas. Y un enemigo que ha estado siempre presente en la escena es el enemigo religioso del judaísmo. Hoy en nuestro pasaje vemos cómo ese enemigo religioso del judaísmo contraataca a la nueva humanidad. El tema de nuestro pasaje el día de hoy es: el judaísmo viaja a territorio gentil por segunda vez y contraataca a la nueva humanidad. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje hoy es: Morales contraataca. Morales contraataca. Y ese nombre Morales, si algunos de ustedes estuvieron aquí hace algún par de años, viene de una serie de enseñanzas que dimos sobre el legalismo y el libertinaje en la iglesia, tratando de erradicar esos dos enemigos de la paz y la santidad verdadera en la iglesia. Dimos una serie titulada Morales y Libertini. Morales representa el legalismo farisaico, el legalismo judío, el legalismo de justificación, el legalismo de santificación. Y Libertini, la vida libertina, es un apellido en italiano y se parece mucho a la palabra española libertinaje. Así que Libertini representaba la vida libertina, la vida licenciosa, sensual en el cristiano. Y de allí, de Morales y Libertini, retomo ese nombre y por eso el título, Morales contraataca. Así que de lo que vamos a hablar hoy es de cómo el legalismo judaico, Morales, contraataca a la iglesia de Cristo, el legalismo de justificación. Y cuando estudiamos nuestro pasaje vemos en él dos cosas muy sencillas. Se trata de un ataque. Lo primero que vemos es el ataque del judaísmo ejecutado en el versículo 1. Y lo segundo que vemos es el ataque del judaísmo resistido entre los versículos 2 al 35. El ataque del judaísmo ejecutado y el ataque del judaísmo resistido. Estamos ubicados en el primer siglo, viajando en la máquina del tiempo en el primer siglo. Pero este pasaje es extremadamente vigente para nosotros, creyentes del siglo XXI. Comencemos viendo el ataque del judaísmo ejecutado en el versículo 1. Así ejecutaron estos hombres su ataque. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, obviamente los hermanos de Antioquía, es decir, el legalismo Morales viajó de Judea a Antioquía y enseñaban así: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvos. Algunos que aparentemente habían creído el evangelio entre los judíos, se pegaron ese viaje desde Judea a Antioquía para pervertir el evangelio de la gracia de Dios, enseñando una salvación por obras. Para ellos la salvación era por la fe en Jesucristo más la circuncisión conforme al rito de Moisés. Este es el segundo ataque, porque el primer ataque se había realizado cuando de estos mismos individuos viajaron al territorio de Galacia y trataron de introducir esta misma herejía entre los gálatas. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo ante esta enseñanza aberrante? Lo vemos en la carta a los Gálatas. Allí el Espíritu Santo tronó por primera vez contra esta herejía, diciendo lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea tomado por Dios para su total destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así pues que los pastores Pablo y Bernabé, cuando ven que el ataque es ejecutado por segunda vez, salen inmediatamente como guardianes de la verdad a defender el evangelio de Jesucristo. Y es que esa es la labor de los pastores. Los pastores somos los guardianes de la verdad. Cuando sucede cualquier ataque a la verdadera doctrina, los pastores tenemos ese deber de defenderla. Este es de manera sencilla nuestro primer elemento, el ataque ejecutado. Inmediatamente veamos el segundo elemento, el ataque resistido. Y el ataque es resistido en dos ciudades. En primer lugar es resistido en Antioquía y en segundo lugar es resistido en Jerusalén. Veamos el ataque resistido en Antioquía. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea que inmediatamente estos judaizantes del siglo I llegaron a Antioquía y presentaron esta enseñanza, Pablo y Bernabé, como guardianes de la verdad, salieron a defenderla y a enseñar que la salvación no requiere ningún rito como el rito de la circuncisión u otros ritos de la ley mosaica. Así que la defensa de Pablo y Bernabé fue enérgica y la disputa con estos hombres falsos maestros fue no pequeña, es decir, fue muy grande. Y debido a la importancia del tema y debido a que estos hombres habían venido de Judea, supuestamente enviados por los apóstoles, y supuestamente decían que esa era la enseñanza de los apóstoles en Jerusalén, la iglesia estuvo de acuerdo y se dispuso que estos Pablo y Bernabé con otros viajaran a Jerusalén y allí se presentara esta misma defensa y se aclararan todas las cosas por el bienestar de la iglesia universal. No solo la iglesia en Antioquía, sino la iglesia universal de ahí en adelante y de todos los tiempos. Y por eso el ataque entonces se resiste también en Jerusalén. Veamos el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles, que son los pastores universales de la iglesia de Cristo. Apóstoles son pastores universales. Y los ancianos, que es el sistema de gobierno de la iglesia, estos son los ancianos, pluralidad de varones, gobierno masculino plural, que gobernaban la iglesia de Jerusalén. Son dos elementos del cuerpo gobernante de esta iglesia. Se reunieron para conocer de este asunto. Y allí entonces se reúnen y hubo mucha discusión. Hubo una discusión muy grande también en Jerusalén. Y después de una gran discusión, hay al final de esta reunión es la primera reunión universal
de hombres doctos en la fe, la primera reunión universal de líderes de la Iglesia de Cristo, que se conoce como sínodo o concilio, el primer concilio o el primer sínodo, donde se reúnen los representantes de las iglesias en una gran asamblea doctrinaria, de discusión doctrinaria. Y después de que se realiza la amplia discusión de este asunto, se presentan 3 intervenciones conclusivas, es decir, que le dan punto final a la disputa. La intervención de Pedro, la roca, el gran líder de la iglesia hebrea, Bernabé y Pablo, los líderes de la iglesia gentil, y Jacobo, el medio hermano del Señor, el gran líder de la iglesia en Jerusalén. Y el pasaje termina con la intervención de cada uno de estos 3. Primero vemos la intervención de Pedro. Pedro concluye la discusión con una intervención basada en hechos recientes. Más o menos hace 10 años le había ocurrido a él una revelación reciente y directa de parte de Dios. ¿Recuerdan cuando él abrió la puerta de salvación a los gentiles en casa de Cornelio? Que allí, mientras esperaba que lo llamaran a la casa de Cornelio, tuvo una visión y de una inmensa sábana bajaban desde el cielo toda clase de animales, y Dios le mostraba a través de esta visión que los gentiles, los no judíos, no eran inmundos y que eran recibidos en el reino de Dios al igual que los judíos. Y allí en aquella visión Dios no le mostró a Pedro que aquellos gentiles que estaban ingresando al reino de Dios debían circuncidarse o guardar las leyes ceremoniales. Esa es la base del argumento de la conclusión de Pedro. Vean conmigo el verso 8. Dice Pedro: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro dice aquí claramente que Dios conoce los corazones, es decir, que la salvación no es un asunto externo, la salvación es un asunto interno del corazón, no externo, no por ritos, sino por gracia, no por cosas que se hacen en el cuerpo, por cosas que se hacen en el corazón, el nuevo nacimiento, la nueva creación. Continúa diciendo Pedro, verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ninguna diferencia hizo. Es decir, que cuando los judíos llegan al reino de Dios y los gentiles llegan al reino de Dios, son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre ellos. No son superiores los judíos, ni es superior su religión, guardada hasta ahora como para imponerla a los recién convertidos. No, son iguales, ninguna diferencia hizo el Espíritu Santo entre ellos. Sigue diciendo el verso 9, purificando por la fe, sola fe, por la fe, sus corazones. Aquello que la circuncisión simbolizaba se había cumplido por la fe. La circuncisión es quitar un trozo de piel del cuerpo humano, y ese trozo de piel que se quita del cuerpo humano simboliza cuando Dios arranca la naturaleza maligna, destruye la naturaleza maligna, la separa del corazón del creyente y lo convierte en una criatura nueva con un nuevo corazón. Esa circuncisión es un símbolo de algo que sucede en el corazón, y cuando Cristo vino y envía su Espíritu para salvación, ese símbolo se cumple y por tal razón ya no es necesario. Continúa diciendo Pedro, versículo 11, antes creemos que por la gracia, no por obras, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos nosotros los judíos, al igual del mismo modo que ellos. Es por la gracia, no por las obras, no son los ritos, no son cosas externas, es algo interno, algo del corazón. Así que el argumento de Pedro está basado en una revelación directa, más o menos reciente, donde el Espíritu Santo no dijo nada sobre circuncisión y ritos judíos. La presentación de Pedro fue muy impactante, todos se quedaron callados porque Pedro era un predicador poderoso, enérgico, y todos se quedaron callados, y a renglón seguido toman la palabra Bernabé y Pablo. Y Bernabé y Pablo intervienen en el mismo sentido, y su argumento está basado en que la palabra que ellos predicaron a los gentiles fue una palabra de gracia. Pablo y Bernabé no pasaron por las ciudades, por Derbe, por Licaonia, por Salamina, por
Chipre no pasaron circuncidando a nadie, ellos pasaron predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y esa palabra de gracia, no de obras, no de ritos, fue respaldada con grandes milagros. Así que el argumento de Bernabé y de Pablo es que los milagros que acompañaban la palabra de gracia testificaban que la palabra de gracia, sin circuncisión, sin ritos, era la palabra correcta. Y luego de esto viene la última intervención, la intervención que cierra el sínodo, que cierra el concilio, es la intervención de Jacobo, de Santiago, el medio hermano del Señor. Y esta está basada en el Antiguo Testamento. Miren, la de Pedro está basada en una revelación reciente, una visión. La de Bernabé y Pablo está basada en milagros recientes que respaldan la palabra predicada. Pero la de Jacobo, la de Santiago, está basada en el Antiguo Testamento. Y esa tiene mucho poder, porque es la palabra infalible, inerrante y todo suficiente de nuestro Dios. Versículo 15, estas son las palabras de Santiago. Dice: y con esto, después de citar la intervención de Pedro, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Santiago va a tomar palabras de varios profetas, pero especialmente de Amós, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Lo que está diciendo aquí Jacobo es muy importante. Dios le hizo una promesa a David, que su tabernáculo, su casa, su dinastía, su tienda, su familia sería restaurada, iba a ser caída. De hecho, Israel cayó en cautiverio con los babilonios, Judá fue a Babilonia cautivo, y el tabernáculo de David estaba caído. Y la promesa que Dios le hace a David es que él restaurará su tabernáculo, su casa, su linaje, y una vez restaurado el linaje de David, la extensión del reino de Dios alcanzaría a los gentiles. Y esa promesa que Dios le hizo a David se está cumpliendo no en el Israel nacional, sino en la iglesia. Lo que está diciendo Jacobo es: esto que ustedes ven de nosotros los judíos evangelizando gentiles y de los gentiles convirtiéndose, es el cumplimiento de la promesa hecha a David de restaurar su dinastía, de restaurar su trono. Atención, no se está cumpliendo en la nación hebrea, no se está cumpliendo en el Israel nacional, y esto es muy importante. Se está cumpliendo en la iglesia, de tal manera que las promesas hechas al Israel nacional no se cumplen en el Israel nacional, se cumplen en el verdadero Israel. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago, que ahora judíos convertidos por la fe en la sola gracia y gentiles convertidos por la fe en la sola gracia sin circuncisión son el nuevo trono de David, el trono restaurado de David, el lugar donde se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y esta profecía, dice Jacobo, esta profecía y este cumplimiento por ninguna parte, ni en Amós, ni en Isaías, ni en Jeremías, ni en ningún profeta, por ninguna parte, exige a los gentiles guardar ritos judaicos como la circuncisión, sino solamente una cosa: invocar el nombre del Señor. Y el nombre del Señor ya no es Jehová, es Jesús. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Obviamente el nombre del Señor sí sigue siendo Jehová, pero ahora Jehová se ha manifestado como Jesús. Y el que invoque el nombre de Jesús, ese es salvo. Y para entrar al reino de David, para entrar al reino de Dios restaurado, para entrar a la nueva etapa del reino, no necesita circuncidarse, sino solamente invocar el nombre del Señor. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No los perturben, no los inquieten con estas cosas han quedado atrás. Sin embargo,
Sin embargo, la llegada de los gentiles a la iglesia, que va a vivir en compañía de judíos convertidos, que van a seguir guardando por algún tiempo estos ritos judaicos, va a causar problemas. Es decir, que la iglesia de Cristo ahora no es solamente de origen judío, sino que en una misma iglesia, y en especial en el territorio gentil, en una misma iglesia van a estar conviviendo judíos convertidos y gentiles convertidos. Y porque eso es así, dice Santiago, es necesario que hagamos algunas recomendaciones para mantener una sana convivencia, puesto que los judíos que se han convertido no van a dejar de guardar las leyes ceremoniales judías. Entonces vamos a recomendarles a nuestros hermanos gentiles que se abstengan de ciertas cosas, que si practican ciertas cosas que son abominables a los judíos, van a romper el compañerismo, van a romper la comunión, vamos a tener un problema de unidad en la iglesia. Entonces les vamos a recomendar que por amor a nuestros hermanos judíos que todavía siguen guardando las leyes ceremoniales, nos abstengamos de practicar ciertas cosas. Esto no es una prohibición moral, eterna, permanente para todo cristiano, sino una recomendación circunstancial. Debido a la convivencia que va a haber de aquí en adelante en territorio gentil, de judíos que se convierten de la sinagoga a Cristo y gentiles que se convierten del paganismo a Cristo. Los judíos que se convierten de la sinagoga a Cristo no comerán nunca carne sacrificada a un ídolo. Y si ven al pagano convertido tomar sangre como lo hacían en los ritos paganos, o juntarse con una prostituta del templo pagano en fornicación, lo cual ellos consideraban que era religioso y propio de sus religiones paganas, el hermano judío convertido, al ver al pagano convertido hacer esas cosas, se va a escandalizar y no se va a acercar a él porque lo va a tener por abominación. Por tal razón, por la conciencia débil de ese hermano judío convertido, dice Santiago, vamos a recomendarle a los hermanos gentiles, a los paganos convertidos, que se abstengan de ciertas cosas que ellos practican en sus ritos paganos. En otras palabras, que dejen de ser paganos y que se alejen de todas esas cosas que antes hacían y que muy probablemente algunos de ellos todavía no las consideraban como malas. Vean los versículos 20 y 21. No se inquiete, dice el 19, a los hermanos gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, de los ritos idolátricos paganos, de fornicación, es decir, de las prostitutas del templo pagano, de ahogado, es decir, de comer un animal, la carne de un animal cuya sangre no ha sido derramada, y de sangre, es decir, no beber la sangre de estos animales, lo cual era una práctica común en los ritos paganos de estos gentiles. Es pues esto una recomendación final que Santiago hace a las iglesias recién nacidas e ingresadas al reino de Dios, en las cuales van a convivir judíos y gentiles que se han convertido al evangelio de Cristo. Y estas sabias recomendaciones, más la orden de no circuncidarse ni guardar los ritos judíos, fueron enviados por carta. Y para asegurar aún más que esta era la postura de la Iglesia Universal, enviaron a dos distinguidísimos predicadores, Judas y Silas, los cuales son dos testigos. Recuerden que todo se resolvía por medio de dos testigos de que la carta es verídica, de que Pablo y Bernabé no estaban dando un reporte amañado, que así tal cual sucedió en el sínodo de Jerusalén, y que esa es la voluntad del Espíritu Santo, refrendada por los apóstoles, refrendada por los ancianos y refrendada por la iglesia madre de Jerusalén. Y cuando Silas y Judas llegaron, predicaron abundantemente a Cristo, profetizaron palabras de consuelo y edificación, y la iglesia venció por segunda vez el ataque judaizante. Este pasaje exalta en gran manera a nuestro Señor Jesucristo, porque este pasaje defiende el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Jesucristo,
Para la salvación necesitamos solo a Cristo. Por primera vez en la historia del cristianismo, las olas de la Reforma salen triunfantes y victoriosas. Este primer concilio fue un concilio totalmente reformado. Aquí están las olas de la Reforma por primera vez. Pedro lo dice claramente, sola fe, y luego lo dice, sola gracia, y la intervención de los demás dice, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Por primera vez, las olas de la Reforma son presentadas en la historia de la iglesia. Ellas luego mueren, son eclipsadas, pero las puestas del infierno no prevalecen contra este evangelio. En los días de la Reforma, el gran Martín Lutero, el gran Juan Calvino vuelven y predican con poder sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Así que esta es una primera grandísima victoria de las olas de la Reforma. Pero ahora vamos a preguntarnos cómo se aplica este pasaje a nosotros hoy en el siglo XXI. Hermanos, Morales no está muerto, Morales está vivo. El ataque judaizante continúa. Para aplicar este pasaje a nuestros días, vamos a mirar tres cosas, tres áreas de aplicación. Uno, el dispensacionalismo tiende al judaísmo. Dos, los judíos mesiánicos en el día de hoy. Y tres, el caso de la morcilla. Y yo tengo un doctorado en morcillología, así que vamos a hacer estas tres aplicaciones. Primero, para nosotros en el día de hoy el ataque judaizante no ha cesado, el ataque judaizante continúa. Y la primera manifestación de este ataque judaizante viene del dispensacionalismo. Muchos de ustedes nos han escuchado a los pastores, especialmente a mí, yo creo que yo soy el que más hablo sobre esto, hablar sobre el dispensacionalismo, pero algunos todavía se preguntan esa palabra que casi yo no soy capaz de pronunciar, ¿de dónde viene y qué significa? El dispensacionalismo es una forma de doctrina que surge entre el principio y la mitad del siglo XIX. Es originada en un hermano que se llamó Juan Nelson Darby, un inglés. Él creyó ver en la Biblia lo que nadie había visto hasta entonces. Darby establece un sistema que se caracteriza, un sistema teológico que fue abrazado en esa época y continuó siendo abrazado a través del siglo XIX y siglo XX por la mayoría de las iglesias en Norteamérica y obviamente en América Latina. Podemos definir el dispensacionalismo e identificarlo en tres características principales: la interpretación literalista exagerada del Antiguo Testamento, interpretación y en general de toda la Biblia, literalista exagerada. En segundo lugar, Darby creyó ver lo que nadie había visto, y es una separación extrema entre la iglesia e Israel, tanto que Darby creyó que Dios no tenía un solo plan para salvar a la humanidad, sino dos planes, uno para Israel y otro para la iglesia. Pero lo que más le dio fama e hizo que se difundiera este sistema fueron las novedades de escatología distorsionadas que él introdujo. Ya la iglesia había introducido la idea del milenio, la idea de un milenio después de la segunda venida de Cristo existía desde siglos atrás, se conoce como premilenialismo. Pero Darby le introdujo ciertas novedades muy atractivas, como el rapto secreto de la iglesia, que la iglesia iba a ser arrebatada antes de la gran tribulación y que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Ese elemento, que obviamente es equivocado, fue la que le dio la amplia difusión y la amplia aceptación al dispensacionalismo en toda la historia de la iglesia. Pero lo que más hace que el dispensacionalismo sea peligroso es que él tiende al judaísmo. ¿Por qué?
porque el plan original, según Darby, es con Israel y la iglesia es un paréntesis. Así que cuando los judíos rechazaron al Mesías, la iglesia aparece como un paréntesis, pero el plan original es Israel. Y por eso ustedes han escuchado cosas como estas: Israel es el reloj de la profecía. Y lo que nosotros debemos estar atentos para los tiempos finales es lo que sucede con Israel. Y nosotros, dicen ellos, los cristianos, debemos favorecer a Israel. Debemos ser aliados de Israel y procurar que esa nación de Israel se sobreponga y que sea privilegiada. ¿Por qué creen ustedes que los Estados Unidos consideran su alianza con Israel tan importante? Porque ellos creen que las palabras de Dios a Abraham, bendeciría a los que te bendijeren, se cumplen en el Israel nacional y no en la iglesia. Y eso viene del dispensacionalismo. Y por eso el dispensacionalismo, que está difundido en todo el carismatismo, tiende al judaísmo. Miren, hermanos, cuando yo fui convertido, yo llegué al Señor en un movimiento paraeclesiástico que era dispensacionalista, aunque ahí nadie sabía qué es el dispensacionalismo. Y en ese movimiento nos enseñaban que el Salmo 122, cuando dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, se refería a Jerusalén, la terrenal, la que está hoy allá en Palestina, gobernada por Benjamín Netanyahu. Y nos enseñaban a orar con un kipá, arrodillados, mirando a Jerusalén, y montaron una agencia de viajes y muchos empeñaban el carro, la casa, hacían unos créditos imparables porque había que ir a bautizarse, era en el río Jordán, y si usted llevaba una petición y la metía en el muro de las lamentaciones, la petición se le cumplía porque el texto dice en Crónicas literalmente que lo que usted pida ahí se lo van a dar. Y nos enseñaban que nuestro Padre era Dios y Jerusalén era nuestra mamá. Entonces los hermanos de ese grupo oraban Papá Dios y Mamá Jerusalén. Eso era una cosa terrible. Ahora entienden por qué yo salí de ahí. Pero no salí ahí mismo, yo era todavía muy bruto y me demoré como 7, 8 años para salir. Pero eso es el dispensacionalismo. El dispensacionalismo tiende al judaísmo. Yo trabajé con un muchacho que era misionero, amigo mío, compañero mío, trabajábamos juntos. Él tenía en Bello una de las iglesias más grandes de ese grupo, aunque nunca la llamaron iglesia porque se avergonzaban de decir que son una iglesia. Y cuando ese grupo se dividió, él quedó solo. Y esa tendencia judaizante lo llevó a acercarse más al judaísmo. Y ese muchacho, amigo mío, viajó a Israel y se hizo judío y negó que Jesús es el Mesías. Su nombre es Andrés Puerta. Algunos de ustedes aquí lo conocieron. Andrés apostató del cristianismo a partir del judaísmo por la inducción que la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia le hizo al judaísmo, porque el dispensacionalismo tiende al judaísmo. Así que todos los que están bajo la influencia del dispensacionalismo están afectados todavía por este enemigo que sigue vigente en el siglo XXI. Pero no solamente hablemos del dispensacionalismo que tiende al judaísmo, sino que hablemos de nuestros hermanos, los judíos mesiánicos, que se han convertido a Cristo en el día de hoy. Estos hermanos judíos mesiánicos que se han convertido a Cristo en el día de hoy son supremamente peligrosos para nosotros, porque en vez de constituir una facción del cristianismo y quedarse quietos avanzando la iglesia del Señor Jesucristo desde lo que el Señor les dio, convertirse desde el judaísmo, creen que ellos son la única y suprema facción del cristianismo que verdaderamente entiende la fe como es, y tratan de sonsacar a los miembros de las iglesias cristianas diciéndoles que ellos nunca han entendido el cristianismo como es, que el verdadero cristianismo entiende sus raíces hebreas y fusiona la iglesia cristiana con el hebraísmo de una manera especial. Les dicen a ustedes, los cristianos, que ustedes están totalmente descarriados porque ni siquiera saben pronunciar el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús no es Jesús, que el nombre de Jesús es Yahshua, y si ustedes no lo invocan como Yahshua, están perdidos. Y estos hermanos judíos mesiánicos llegan a las iglesias
y sonsacan a los creyentes indoctos, diciéndoles esas clases de cosas y enseñándoles una que otra palabra hebrea y deslumbrándolos con la gramática y la lingüística hebrea, diciéndoles que el verdadero cristianismo es de origen hebreo y que está con los hebreos y que ellos tienen que ser creyentes en Cristo, pero al estilo hebreo. Y usted va al culto de ellos y el ministro usa una kipá, una estola judía, hay un candelabro de los 7 brazos, celebran Pascua, celebran todos los ritos judíos, son cristianos judaizados completamente. Y son muy peligrosos. Yo fui a Cúcuta, a una iglesia carismática de 6,000 personas, y allá llegó un judío mesiánico y en 6 meses esa iglesia carismática de 6,000 personas, por causa de ese judío mesiánico, perdió 1,600 miembros en 6 meses. O sea que ellos están sacando a los creyentes no instruidos, sacándolos de las iglesias. No me quedó tiempo para hablar de la morcilla. ¿Qué hacemos? Brevemente el caso de la morcilla. Primero que todo, en el caso de la morcilla, antes del Señor Jesús partir a su trono eterno, Él hizo limpios todos los alimentos. Todos los alimentos fueron hechos limpios. Colosenses capítulo 2, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está escrito, hermano, que usted puede comer lo que quiera. Segundo, este mandato que Santiago hace ahí, ya lo expliqué en la exégesis del pasaje, no es un mandato permanente, es un mandato de conveniencia. La razón por la cual les dice a los gentiles paganos convertidos que no coman sangre, porque al parecer los paganos mataban el animal y el sacerdote pagano les daba a beber sangre. La razón por la cual les dice que no coman sangre es porque los judíos han enseñado y en todo el mundo sabe que eso es abominación para un judío. Y los judíos recién convertidos al cristianismo, si ven a ese cristiano tomando sangre, se van a escandalizar y no van a querer tener compañerismo con él. Y si él quiere evangelizar a un judío, lo va a tener por abominación porque él toma sangre. Pero Pablo en 1 Corintios luego les dice que ellos pueden comer carne sacrificada a los ídolos siempre y cuando no haya alguien que se escandalice por eso. Así que este mandato no es un mandato permanente. Además, recuerden, en tercer lugar, que el libro de Hechos está en el territorio de lo descriptivo, que todo lo que el libro de Hechos dice es descriptivo y que si algo va a ser trasladado al terreno de lo prescriptivo, debe ser confirmado en una de las cartas donde en un lenguaje en prosa, llano, didáctico, claro, se dice que eso no se puede hacer. Así que lo que dice el concilio de Hechos 15 sobre no comer sangre es descriptivo y no prescriptivo, es temporal y no permanente, y no contradice lo que el Señor ya había hecho de hacer limpios todos los alimentos. Así que algunos hermanos que han sido mal instruidos con base en este pasaje, quiera Dios que hoy entiendan que los cristianos podemos comer toda clase de alimentos, incluida la rellena. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es pura, tu palabra es santa, tu palabra viene de tu espíritu y es perfecta y nos ha quedado por escrito de manera infalible. Gracias por el doctor Lucas. Cuánta admiración tenemos por este gran hombre de Dios, el doctor Lucas, que nos ha dejado este tesoro invaluable que es el libro de Hechos, y cuánto hemos aprendido de este libro. Hoy, de manera especial, las olas de la Reforma, que son un estandarte de nuestra iglesia y de nuestra vida cristiana, surgen hermosas e incontenibles en su poder desde este hermoso pasaje. Cuánta sabiduría y cuánta amonestación hoy nos das para apartarnos de este enemigo, el judaísmo del siglo XXI, que nos ataca a partir del dispensacionalismo de los judíos mesiánicos. Gracias te damos, Padre, porque nos ayudas a ser una iglesia pura y haces que los ataques que vienen contra nosotros los resistamos adecuadamente y todo lo que nos suceda nos ayuda para nuestro bien. Te damos muchas gracias por esta mañana hermosa, en el nombre del Señor Jesús. Amén.